Buenos días, hermanos. Es un gusto para mí y un verdadero privilegio compartir con ustedes el mensaje de hoy. Uno de los motivos por los que nos reunimos acá como iglesia es para conocer a Dios. Dios, y lo hemos cantado hoy, Dios es majestuoso. Dios es digno de toda adoración. Y resulta ser un misterio cómo Dios quiere tener una relación con nosotros los hombres. Nosotros los hombres que somos su creación. Parte de ese misterio es que Dios quiere tener una relación y una relación personal. Este Dios tan grande nos conoce a nosotros por nombre y nos conoce como nadie nos puede conocer. Un recurso maravilloso que nos permite acercarnos a Dios es la oración. Y tengo una pregunta. ¿Quién de ustedes ha experimentado el poder de la oración? Levante su mano. Quiero tener una idea más o menos de qué porcentaje. La pregunta es, ¿quién de ustedes ha experimentado el poder de la oración? Vamos a ver. Gracias. Ok, gracias. Más o menos un 80% diría yo, 80-90% de la iglesia. Ok, el poder de la oración. Excelente. La oración es una práctica fundamental en la vida cristiana. Mateo 7:7-8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Definitivamente nos ayuda a ser persistentes y a confiar en la respuesta de Dios. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos anima a buscar la voluntad de Dios y a confiar en la respuesta de Dios. Sin embargo, hay una realidad que se da en muchas ocasiones en la vida cristiana. A veces la respuesta es no. A veces la respuesta nos hace pasar por mucho sacrificio. A veces la respuesta tarda mucho en llegar. A veces la respuesta no llega. Esto puede provocar en nosotros un sentimiento de desconcierto, de inseguridad, de angustia. En eso quisiera centrarme en esta ocasión. Y por eso he titulado este mensaje con el agua al cuello. Permítame compartir con ustedes dos historias de situaciones inexplicables que voy a tomar de un libro, un muy buen libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Voy a compartir dos historias. Una es Chuck Fry. Chuck Fry era un joven muy inteligente de 17 años, poseía altos dotes intelectuales y un nivel sumamente alto de motivación. Después de graduarse de secundaria con los grados más altos de su clase, entró en la universidad, donde continuó sobresaliendo en sus estudios. Cuando obtuvo su licenciatura en ciencias, solicitó su ingreso a varias facultades de medicina. A pesar de que la probabilidad son muy pocas, Chuck fue aceptado en la facultad de la Universidad de Arizona. Comenzó sus estudios en septiembre. Durante el primer trimestre, Chuck pensó mucho en el llamamiento de Dios que se le estaba haciendo. Empezó a tener un convencimiento de que debía renunciar y dedicar a ejercer la medicina de alta tecnología en un ambiente lucrativo con el fin de prestar sus servicios en el extranjero. Finalmente llegó a hacer un plan para su futuro. Sin embargo, hacia el final de su primer año de entrenamiento, Chuck comenzó a sentirse enfermo. Empezó a sentir una fatiga extraña y persistente. Hizo una cita para un examen médico en mayo y muy pronto le habían diagnosticado que padecía de leucemia aguda. En el mes de noviembre, Chuck Fry había muerto. Segundo caso, Steve White, taxista. El doctor White es presidente de los Navigantes, organización mundial dedicada a conocer a Cristo y hacer que otros lo conozcan. Los White son personas maravillosas que aman al Señor y viven de acuerdo con los preceptos de la Biblia.
pero ya han tenido sus sufrimientos. Durante varios meses su hijo Steve trabajó manejando un taxi mientras buscaba comenzar una carrera de radiodifusión, pero no sabía que jamás lograría su sueño. Una noche y una hora avanzada en la tranquila ciudad de Colorado Springs, Steve fue asesinado por un pasajero trastornado. El asesino fue un conocido criminal que tenía un largo historial de crímenes cometidos. Cuando lo detuvieron, la policía se enteró de que él había llamado a un taxi con la intención de dispararle a cualquiera que fuera a buscarle. Muchos otros choferes pudieron haber contestado la llamada, pero fue Steve quien lo hizo. Fue un caso de brutalidad casual, sin ton ni son. Y esto ocurrió dentro de una familia que fielmente había honrado y servido a Dios durante muchos años de dedicación. No pretendo explicar el sentido de situaciones de este tipo, pero tenemos una seguridad. La seguridad de que nuestro majestuoso Dios, todopoderoso, tiene el control de todo lo que nos pasa. Pero estas situaciones se dan en nuestra vida. Y quisiera tomar tiempo para contarles un poco de una experiencia personal. Hace unos años, cuando yo era adolescente, decidí ir con unos amigos a la playa, dos amigos y yo sé nadar, pero he sido muy prudente con el mar todo el tiempo. Esa vez me sentí cómodo con mis amigos, aun cuando estaba flotando y no estaba parado en la arena. Error, siempre hacía eso y esa vez no lo hice. No sé ni cómo no podía salir del mar y de poco a poco la situación se tornó muy desagradable. Para no cansarlos con esta historia, les contaré que pasé 20 minutos luchando en el mar. Sentí como mis fuerzas poco a poco hasta se disminuían, hasta el momento que estaba cansado, de tal manera que no podía levantar los brazos. Seguramente eso me hizo perder el balance y la orientación. Porque yo recuerdo que cuando sacaba la cabeza, no sabía si estaba viendo para mar adentro o si estaba viendo para la playa. A esto hay que agregar que salía y llegó el momento en que todo me daba vueltas. Sentía una fuerte opresión en la cabeza. Mi situación realmente era muy peligrosa. Las olas me azotaban. Recuerdo que me azotaban en la espalda y haciéndome topar mi cabeza incluso con la arena. Tuvo que haber sido del fondo y tal vez dando yo vuelta de gatos. Mis pensamientos, cada vez que me azotaban las olas, me pasaron varias cosas por la cabeza. Solo un par de ellos los voy a compartir. Yo decía, no puede ser, decía yo. Mi mamá no sabe ni que vine a la playa, dije yo, y no me va a volver a ver. ¿Qué es esto? Dije yo. Me pasó otro por la cabeza, dije, y sacaba la cabeza nuevamente. Y otra vez me topó en la espalda, dije yo, no puede ser, yo no tengo ni novia, dije yo. Nunca me voy a casar y no voy a tener los hijos que anhelo. Y ¡pam! Me da otra vez una vuelta. Para no cansarlos, estaba en un momento crítico y empecé a sentir y dije yo, la siguiente vez que me toque una ola yo empiezo a tragar agua, porque ya no aguanto. Solo les contaré que logré salir y pasé otros 40 minutos tirado en la arena, cuando finalmente salí solo para poder recobrar mi estado de ánimo. Gracias a Dios estoy acá contando el cuento. Pero les quiero ilustrar con esto situaciones en las que, por eso le he titulado este mensaje con el agua al cuello, porque son situaciones en las que uno siente que ya no aguanta más, y muchas veces nos puede pasar. Creo que es posible que usted esté pasando por momentos en su vida en los que, de una manera similar, usted ya no aguante más. Situaciones difíciles, oraciones no contestadas, tragedias, angustias, es probable que las estemos pasando. Y si no, es probable que algún día nos alcancen. Quiero presentar 3 aspectos que creo yo que se desarrollan mucho más en estas situaciones que en otras menos incómodas y menos duras. Ya dije que no pretendo explicar por qué estas situaciones pasan, pero identifico estas 3 situaciones y creo que pueden ser en parte el por qué Dios quiere que pasemos por esas situaciones y por qué no recibimos la respuesta esperada muchas veces. Primer aspecto que se desarrolla en estas situaciones donde no hayamos sentido lo que pasa,
donde no pedimos y la respuesta es no, es la fe. Nos pasa que no vemos a Dios en nuestras vidas. Nos pasa que nos sentimos defraudados. Podemos llegar incluso a negar a Dios. Sería muy útil recordarnos quién es Dios y que su voluntad es perfecta. Pero ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en este caso, quiero hacer notar un poco la última parte que dice la convicción de lo que no vemos, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Creer en Dios y en quién es Él es básico en nuestra vida. Su fe, tan importante, puede crecer en estos momentos duros. Yo creo que así como un juez que necesita un juzgado para ejercer su profesión, emitir sus juicios, un futbolista necesita un campo de fútbol para mostrar sus habilidades, un cristiano necesita de momentos de necesidad para desarrollar su fe. Y escuche esto que voy a decir. La fe es la certeza de que Dios es quien dice ser. La fe es la confianza en la persona y la obra de Dios. Una vez más, la fe es la certeza de que Dios dice quién dice ser. De que Dios es quien dice ser, perdón. La fe es fundamental para agradar a Dios. Es tan importante que si usted no la tiene, no puede llegar a restablecer su relación con Dios. La Biblia nos dice que Dios es quien hace la obra, pero usted debe creer en Él para que todo eso sea posible, y eso se llama fe. Entonces, la comodidad puede llegar a ser un problema, pero la comodidad muchas veces puede ser la respuesta a lo que anhelaba en oraciones. Sin embargo, puede llegar a ser un problema porque podemos llegar a creer que no tenemos necesidad de Dios. En los momentos difíciles, de los que estoy tratando de ilustrar, reconocemos a Dios por quién es Él. Tenemos que tener fe. Y una advertencia final sobre este primer punto: nuestra fe debe estar bien fundamentada. Esto lo lograremos estudiando quién es Dios. Una razón más para estudiar la palabra de Dios y fortalecernos día a día. El Dios en quien creemos se ha revelado en la Biblia, y así podremos enfrentar los momentos difíciles cuando estos lleguen. Si lo pensamos bien, en momentos no difíciles, digamos, por ejemplo, no sé, ahorita posiblemente, dedicándonos a estudiar la palabra de Dios, un objetivo bien claro. ¿Por qué lo estamos haciendo? Nos será un sostén en esos momentos difíciles. Sería una equivocación también, como parte de una advertencia, crear en nuestra imaginación un sentido de lo que Dios es. Eso sería peligroso. Y por eso, para no desviarnos del concepto real con conceptos fantasiosos, antojadizos, debemos de recurrir a la palabra en momentos para estudiar la palabra y conocer quién es Dios, fortalecer nuestra fe. Segundo, el segundo aspecto que quiero señalar se desarrolla en momentos difíciles también, donde pedimos y la respuesta no llega. Podemos incluso perseverar en oración y la respuesta no llega. Ya que estamos en el mes del Padre, un par de días, el Día del Padre, quiero ver si podemos mostrar un video que es un extracto de una película italiana antigua. Excelente película. Cuenta una historia de un padre judío y de su hijo judío en la Segunda Guerra Mundial. Fueron capturados por los nazis y llevados a un campo de concentración. La película se llama La vida es bella. ¿Qué te había dicho, Josué? Una cosa excepcional. ¿Qué lugar, Vamos, vamos, que nos van a ganar nuestros lugares. ¡Tenemos reservaciones, señores! 2 sencillas. Ven, ven. Con permiso. Por acá. Debe ser por acá. Este es el mejor lugar,
aquí estaremos muy juntos. Josué. Papá, está feísimo, feo. Quiero estar con mamá. Luego iremos. Tengo hambre. ¿Comeremos? Además, aquí son malos porque te gritan. Ah, gritan porque el premio es grande. El carro tanque lo quieren todos, ¿sabes? Deben ser muy duros. Pero yo quiero ver a mi mamá. Cuando acabe el juego. ¿Y cuándo acaba? Debemos lograr 1000 puntos. Quien haga 1000 puntos gana el carro tanque de verdad. No te creo. ¿Nos darán la merienda? La merienda. Preguntaremos. Todos son amigos aquí. Mira quién está aquí. Él es... Bartolomeo. Bartolomeo, te quiero preguntar algo. Disculpa, ¿ya pasó el que da el pan con mermelada? ¡Ay, qué mala suerte! Se nos hizo tarde por un segundo, ¿ya viste? Pero volverá a pasar, ¿verdad? El del segundo turno, ¿verdad? Él volverá. Achtung! Achtung! Ruhe! Gibt es hier einen Italiener, der Deutsch spricht? ¿Qué dijo? Pregunta si alguien habla alemán. Va a explicar las reglas del campo. ¿Hablas alemán? No. Alles hören, ich sage das nur einmal. Comienza el juego. Quien está, quien no, no. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden, Se ganará con 1000 puntos. Quien gane se llevará un carro tanque de verdad. um zu arbeiten. Afortunado. Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft. Die Hinrichtungen finden auf dem Hof durch Schüsse in den Rücken statt. Cada día les daremos la clasificación general por ese altavoz de allá. El que quede al último se le colgará un cartel que dirá asno aquí en la espalda. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nosotros los soldados seremos la gente ruda y gritona, y quien se asuste con nosotros perderá puntos. 3 Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar? En 3 casos se pierden todos los puntos. Los pierden, 1, los que se ponen a llorar. 2, los que quieren ver a su mamá. 3, los que tienen hambre y quieren merendar. No, olvídenlo. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemandem etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. Es muy fácil perder puntos por el hambre. Yo ayer mismo perdí 40 puntos porque a toda costa quería un pan con mermelada Gehorsamkeit ist alles. de ciruela Und noch etwas. y con fresas. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell. No pidan caramelos porque no damos. Nos los comemos todos nosotros. Antreten in Zweierreihe. Yo ayer me comí 20. Schweigt. Me dolió el estómago, Jeden Morgen pero estaban buenos. ist Appell. Desde luego. So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimensionen des Lagers leicht begreifen. Y disculpen que tenga prisa, pero estoy jugando a las escondidas y ahora me voy antes de que me encuentren. ¿No? Disculpa, pero No me pregunten nada. Pregúntenle a Bartolomeo. Él lo sabe todo y se los dirá. Y luego le dicen que me lo diga a mí. 1000 puntos. ¡Te lo dije! Aquí uno sí se divierte. Ok. Este excepcional padre protegió a su hijo cada día de su vida. Ilustra un poco el segundo aspecto que quiero mencionar, y es la esperanza. Al estudiar la Biblia notamos que Dios Todopoderoso se interesa por nosotros. Nos otorga muchas promesas, cantamos de esas promesas, estudiamos de esas promesas reveladas en la palabra. Hay una infinidad de promesas y deberíamos conocerlas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una promesa de salvación, una verdad que la Biblia tiene para nosotros. Mateo 28:20, la segunda parte dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Promesas de que Dios no nos dejará.
Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Promesas de que Dios sabe que todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Y así podemos seguir con muchas promesas. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Promesas de cuidado en momentos difíciles. Noten que es otra forma de tratar de expresar lo que yo quería mencionar con esto de como agua al cuello. Aquí pues se menciona valles de sombra de muerte. Pero tenemos muchas promesas. Esta es solo una pequeña muestra de las promesas que hay para todos aquellos que han aceptado el plan de Dios. Pero en los momentos que estamos hablando, no se sienten esas promesas, no se ven. Nos podemos llenar de duda. El segundo aspecto que se desarrolla en momentos de dificultades es la expectativa confiada de que Dios cumplirá sus promesas. Déjeme decir eso otra vez. La expectativa confiada de que Dios cumplirá sus promesas. Y eso en la Biblia se llama esperanza. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Nuevamente vemos cómo la esperanza no se ve. Hebreos 6, la segunda parte del versículo 18, primera parte del versículo 19, voy a leerlo y dice así. Tengamos un fortísimo consuelo. Tengamos un fortísimo consuelo. Este es el 18, nos falta uno. Bueno, gracias. Tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme ancla del alma. Dense cuenta cómo se menciona acerca de la esperanza. Firme ancla del alma. Algo de lo cual nos podemos nosotros aferrar en momentos de dificultad. Y se le llama en este versículo un fortísimo consuelo. Salmos 33, 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Vemos esperanza, porque no merecemos esto. Y aún así esperamos recibirlo. La esperanza. Y una advertencia acá, el cuidado con una falsa esperanza. El extracto de esta película ilustra a un padre excelente. En la vida es bella, pero ilustra a un padre amoroso y protector. Sin embargo, recurrió al engaño para proteger a su hijo. Y eso le duró a él toda su vida, pero vivió en engaño. Nuestro Padre Celestial nos consuela y nos consuela con la verdad. Y eso es algo que nosotros podemos identificar. Nosotros tenemos la verdad y es suficiente para consolarnos. Nos muestra también su misericordia en todo este proceso. No siempre podemos, y una advertencia también con respecto a la esperanza, creo que nosotros no podemos siempre, no podremos siempre ver un final feliz. Pienso que es algo que quiero decir en estos tiempos difíciles. En las historias de la vida de los hijos de Dios, es posible que en el final no se haya cumplido lo esperado. Y eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿no es válido? Sí es válido. Sin embargo, el cristiano tiene algo más que los demás no entienden. La esperanza de un futuro glorioso trasciende las leyes de nuestra vida en esta tierra. Tenemos la seguridad de que si no es en esta vida, será en la siguiente nuestro consuelo. Y tendremos vida después de esta vida. Es lo que es la esperanza. 1 Corintios 13 habla sobre el amor. Pero notemos la mención de la fe y la esperanza en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe y la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pero eso no le quita, o sea,
El mayor de ellos es el amor. Pero note la mención importante de la fe acompañada de esperanza. Ok. Quiero pasar entonces al tercer aspecto que se desarrolla en estos tiempos de momentos difíciles, que hay que ir identificados. Seguro hay otros, pero estos son tres que resultan claros según lo que he apreciado. Continuando con el mes del padre, quiero hacer una pregunta a un padre de hijos pequeños, porque estamos en el mes del padre. Tal vez, no sé si pudieran darle el micrófono ahí a Héctor. Ya tienes el micrófono, se anticiparon, gracias. A ver, Héctor, dime, ¿cómo se llaman tus hijos y cuántos años tienen? Marcela y Andrés tienen 6 y 4 años. 6 y 4. ¿Quién tiene 6 años? Marcela. Marcela. Háblanos un poco de Marcela. Compartí con nosotros algo que a Marcela le gusta mucho, algo que te pida con insistencia. Bueno, a pesar de que siempre está buscando Disney, las princesas. Las princesas. O sea, es algo que a ella le gusta mucho. Le sus vestidos, vestirse de princesa, sus vestidos y estar siempre coqueta. Ya. Y siempre le das lo que pide, siempre le hace sus vestidos, siempre le das sus vestidos de princesas. Seguramente no. Pues cuando se puede, sí, pero también todo tiene su momento. ¿Y por qué no se lo das siempre si le gusta tanto? Pues porque también es un poco difícil a veces, ¿verdad? O cuesta encontrarlo, o a veces lo quiere en el momento inmediato y no se puede, ¿verdad? Pero cuando se puede, sí se le. Cuando se puede, se le da. entrega. Ok, Héctor, gracias. Aún al presentar en oración nuestras peticiones, a veces no recibimos respuesta. Es decir, a veces no recibimos soluciones al problema. Pero pensándolo bien, posiblemente la respuesta que estemos recibiendo, como por ejemplo la respuesta que le dio Héctor a su nena, es espera. Y quiero hablar de esa espera. Como un padre a un hijo que ama, Dios a veces nos dice espera, porque quiere que desarrollemos algo. ¿Y qué se desarrolla cuando nos dicen espera? La paciencia. Cuando Dios nos pide paciencia, nos está llamando a confiar en su soberanía y su providencia. Y quiero decir eso otra vez. Cuando Dios nos pide paciencia, nos está llamando a confiar en su soberanía y su providencia. Los que somos padres reconocemos la importancia de que nuestros hijos tengan paciencia en sus vidas y ahí también que lo puedan practicar. El siguiente pasaje une la esperanza con la paciencia. Romanos 8, 24, 25. Porque en esperanza fuimos llamados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Note el factor común en los tres aspectos mencionados: la fe, la esperanza y la paciencia. Los tres hacen referencia a algo que no vemos. Esto es lo que sucede en esos momentos en los que trato de escribir como agua al cuello. No se ve, pero debemos de desarrollarlos. Salmos 27, 14 dice: aguarda a Jehová, esfuércese y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Espera en Jehová. ¿No llega la respuesta? Reconoce una gran verdad: el tiempo es de Dios. Y eso nos puede dar ánimos a continuar en esa etapa difícil. Isaías 40, 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué se logra en estos tiempos de paciencia, resistencia y perseverancia? Que eso es algo que un padre ve como una gran cualidad y quisiera que sus hijos lo tuvieran. Fuerza para afrontar los embates de la vida. Y esto es lo que tenía para ahora.
ya para ir tal vez concluyendo un poco, ir diciendo todo esto con pocas palabras, continuemos presentando nuestras peticiones y ruegos a Dios cuando estemos en momentos difíciles. La oración es básica, fundamental. Aferrémonos a la oración. 2, que la lectura de la palabra te permita que tengas presente estas verdades en momentos difíciles. Y no estoy hablando en el caso que les dije del mar, no estoy hablando de sacar la Biblia ahí y empezar a buscar el versículo. No se va a poder, ¿verdad? Eso tuvo que haber sido anterior, para que cuando ustedes sientan esa ola en la espalda, lo que se les venga a su mente son los versículos y cosas. Y no empiecen a cuestionar, hoy sí voy a, no, hoy sí le voy a, no, sí, tal vez ya no se pueda, ¿verdad? Entonces, estos son los momentos difíciles. Desarrollemos entonces en estos tiempos la fe, la esperanza y la paciencia. Tenemos que saber que estamos ahí porque Dios nos tiene ahí. Dependamos de Dios en todo tiempo. Es posible que Dios te saque de esa situación y anhelamos que Dios nos saque de esas situaciones, pero pienso yo que se hará hasta que Dios haya cumplido el propósito para ti en esa etapa de tu vida. Mientras tanto, desarrolla tu tiempo de fe, de esperanza y de paciencia. Mientras sigues en esa etapa, no desesperes. Y te puede ayudar el reconocer que Dios te tiene donde Él quiere. Filipenses 4, 6 y 7. Con este versículo cerramos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz inexplicable, que el mundo no entiende, te consuela en estos momentos en los que tienes el agua al cuello. Podemos depender de esa paz. Acompáñame a orar por en este tiempo. Padre Celestial, gracias por los días que nos das de vida. Gracias porque estamos aquí. Gracias porque sabemos que eso no es casualidad. Porque sabemos que estamos acá porque tú nos has traído. Gracias, Señor, por que tú, tan grande y majestuoso, aún así quieres tener una relación con nosotros. Gracias porque tenemos la seguridad de que tú quieres que te presentemos nuestras peticiones en oración. Confiamos en el poder de la oración. Ayúdanos a conocer la palabra. Ilumínanos, Señor, para poder hacerlas parte de nuestro corazón. Ayúdanos a desarrollar la fe, la esperanza y la paciencia en esos momentos en los que la respuesta no es sí. Ayúdanos a depender de ti en todo tiempo, reconociendo que tú eres majestuoso y que tú conoces todo, Señor. Ayúdanos, Señor, y sácanos de las situaciones difíciles cuando sea tu tiempo. Amén.